Hola amigos, bienvenidos, espero se encuentren bien. Hoy venimos a traerle al canal una aplicación, WhatsApp. Es una aplicación destinada para suplir los servicios de WhatsApp en nuestro Apple Watch. Aquellos que compraron el Apple Watch como yo y nos dimos cuenta de que no traía lo que eran los servicios de WhatsApp para poder recibir mensajes, contestar, enviar audios. Nos encontramos con un problema, el cual se puede resolver con esta aplicación de terceros que viene a trabajar como una web del WhatsApp. Entonces, esta aplicación es lo más parecido al WhatsApp que podemos encontrar en el día de hoy. Apple todavía no incluye los servicios de WhatsApp en sus Apple Watch. Actualmente no tenemos ese servicio, entonces tenemos que recurrir a aplicaciones de terceros. Y esta hasta ahora es la mejor opción que podemos encontrar en el mercado para cubrir estas necesidades. Entonces vamos a mostrarle qué tipo de aplicación es, cómo utilizarla y cómo conectarla. Previamente deberíamos tener nuestro Apple Watch conectado ya a nuestro iPhone. Entonces, cuando estemos en la aplicación, ya la tengo preinstalada, pero vamos a buscarla. Ella se llama WhatsApp. En vez de WhatsApp, es WhatsApp. Entonces, venimos a buscarla. La voy a dejar en la descripción. Venimos hacia abajo buscando la aplicación y esta sería nuestra aplicación. Como muestra, ella hace todas las funciones de WhatsApp, simplemente que trabaja como un WhatsApp web, que va a estar vinculado a nuestro WhatsApp de nuestro teléfono. Va a recibir todos los mensajes que recibamos, va a poder enviar mensajes de voz desde el propio reloj, va a poder escribir desde el propio reloj. Claro, en miniatura es un poco incómodo a veces escribir desde nuestro reloj, es más fácil mandar audios, es más rápido y más fácil, pero nos da esa opción. Vamos a tener opciones de recibir todos nuestros mensajes, los emoticones, las fotos. Los videos no los vamos a poder abrir, pero sí vamos a poder ver las fotos que nos envían desde nuestro Apple Watch. Si no queremos sacar nuestro iPhone en la calle, vamos a tener esa posibilidad. Entonces, ya descargada nuestra aplicación en nuestro iPhone, automáticamente la aplicación de WhatsApp se va a transferir a nuestro Apple Watch sin tener que hacer nada. Solo la descargamos en nuestro iPhone y automáticamente ella se va a duplicar hacia nuestro Apple Watch. Entonces vamos a nuestro Apple Watch. Buscamos la aplicación de WhatsApp que ya debe estar duplicada. Ahí está. Pinchamos en nuestra aplicación. Nos va a salir el código QR de vinculación y entonces nos dirigimos hacia nuestro WhatsApp. Ya en nuestro WhatsApp vamos a dirigirnos a los ajustes de WhatsApp. Aquí donde dice dispositivos vinculados, pinchamos ahí, ponemos vincular un dispositivo. WhatsApp nos va a abrir la cámara para escanear lo que es el código QR que va a ser generado en nuestro Apple Watch. Le damos OK, le damos escanear, ponemos nuestro Apple Watch a una distancia de 30 centímetros aproximadamente. Ahí da que está iniciando sesión, se está redirigiendo a lo que es la web de WhatsApp. Ya encontrar nuestro dispositivo, está vinculado, nos va a aparecer como Safari Mac OS y retrocedemos, vamos ya a lo que es nuestro Apple Watch. Vamos a la aplicación de WhatsApp y nos va a aparecer todos nuestros chats. Esta aplicación trae funciones de pago y funciones gratis. Las funciones de pago es para desbloquear más contacto. Los programadores nos dan
unos 5 contactos, los cuales los más utilizados en nuestro día a día son los que se van a mostrar. Los 5 primeros contactos que se muestren, esos son a los que vas a tener acceso. Los de abajo van a aparecer como desbloquear. Para desbloquear, ¿qué tenemos que hacer? Pagar una suscripción mensual, donde nos van a dar un poco más de acceso a más funciones de la aplicación, que están muy buenas. Pero con los 5 contactos primeros, que somos los que utilizamos día tras día y son los que van a aparecer, o sea, el último contacto que te escriba va a aparecer arriba, es los que vamos a utilizar. No creo que más que eso necesitemos. Esta aplicación es muy completa en el sentido de que puedes mandar audios, puedes escribir un audio, puedes escribir un mensaje, recibir un mensaje, recibir llamadas. Todo lo que normalmente hacemos con nuestro WhatsApp lo vamos a poder hacer con esta aplicación. Es un poquito más lenta, claro, porque es una aplicación de tercero que se conecta hacia una web. No es la aplicación directamente de WhatsApp, pero es la aplicación que tenemos como alternativa al día de hoy. Más que eso no tenemos a este día por parte de Apple. Apple no ha traído la aplicación de WhatsApp a nuestro Apple Watch aún. Es la única y la mejor alternativa que tenemos hasta el momento. Bueno amigos, este sería todo el tutorial por hoy. Es un tutorial bien sencillo para aquellos que no saben cómo tener configurado nuestro WhatsApp en nuestro Apple Watch. Es una forma bien sencilla, como ustedes ven. Tienes el WhatsApp en el Apple Watch con todas las funcionalidades exactas, sin ningún problema. Lo podemos utilizar. Invito a que se suscriban, dejen like si les gustó y comenten si tienen alguna consulta o alguna pregunta que no se haya respondido en este tutorial. Yo con gusto se las responderé. Nos vemos en un próximo video. Chao.